Quiero que me lo expliquen, no que me vayan a leer tal cual eso. ¿Y cómo le puedo llamar también a la precisión? Hay otro, un sinónimo de la precisión. Esto es importante que lo podamos comprender porque de aquí va a depender, pues, los demás, por ejemplo, si se van a ir a la investigación, si más adelante van a realizar proyectos de investigación en la misma carrera, tienen que tomar en cuenta estos parámetros. Entonces, si no los comprendemos, eh, no quiere decir pues se va a acabar el mundo, ¿no? Pero si no los comprendemos, se nos va a complicar a la hora que lleguemos ya a la investigación, pues en vez de estar enfocados directo a la investigación, van a tener que estar repasando breves conceptos. Entonces, la precisión. Ana Itzel Cruz, ¿cómo me explicarías precisión, Ana? Ok, gracias, Ana. Gustavo, Presente, profe. ok, Eh, Gustavo. es un método o un análisis que nos ayuda a determinar mm, pues una cierta información. A determinar. Determinar cierta información no directamente se refiere a lo que es la precisión. Bueno, por último, Jessica, Mande. la misma pregunta, Jessica, por favor. ¿Cómo lo explicarías tú? ¿Qué dices? Como el que nos determina el error que existe en la muestra. No, no, porque ya es precisión, ahí sería ir en contra, sería lo contrario al, al parámetro que estamos checando. Mm, Ok, bueno, pues entonces recuerden que ya habíamos checado que es la precisión, o también se le puede nombrar como reproducibilidad. ¿Qué significa precisión o reproducibilidad? Recuerden que cuando estamos hablando de métodos, cuando estamos hablando de protocolos, cuando estamos hablando de técnicas, todas pueden presentar lo que es una precisión. Entonces, retomando qué es precisión, es que cuando tú sigas el mismo protocolo o la misma técnica, cuando que tú la hagas, la puedas repetir 100 veces, hasta 1000 veces, las puedes repetir en un laboratorio diferente o en 1000 laboratorios diferentes, te tiene que dar el mismo resultado. Obviamente no te tiene que dar el mismo valor numérico, estoy hablando de eso. Nos tiene que dar un resultado muy afín o muy más preciso a un valor promedio. Entonces, en este caso eso es la precisión, que tú ya identificaste ese método o esa técnica que vas a llevar a cabo, vas a determinar proteínas, por ejemplo, y no porque tú te vayas a ir a otro laboratorio, no porque tú ejecutes de manera diferente o de manera eh, eh, desproporcional lo que es la técnica, te tiene que dar un valor diferente. Entonces, cuando hablamos de precisión, por lo tanto, es que ese valor que nos dé
ese método, esa técnica, nos tiene que llevar a los mismos resultados independientemente del laboratorio que sea, independientemente de la cantidad que se haya repetido esa prueba o ese método o esa técnica. A eso se refiere la precisión. Por eso la precisión nos está indicando, aquí lo dice, aquí lo tienen en pantalla. Nos dice aquí que es el grado de concordancia entre los datos que se han obtenido de una misma forma. Quiere decir que si elegiste un método, ese método, donde quiera que sea y cuantas veces que sea, te tiene que dar el mismo resultado. Si lo realizaron tres personas diferentes, a las tres personas diferentes les tiene que llegar tienen que llegar al mismo resultado. Claro, aquí sí hay que tomar en cuenta las habilidades del operador. Entonces, si las habilidades del operador ya están algo conscientes o capacitados, pues obviamente los tres tienen que llegar al resultado, siguiendo la misma técnica o siguiendo el mismo método, independientemente como sea. Entonces, a eso le llamamos precisión. Entonces, esto es precisión. A eso nos enfocamos. Si elegiste un método analítico, ese método te tiene que llevar al mismo resultado. Claro, obviamente, si lo vamos siguiendo como debe ser. Ok, entonces eso checamos lo que es en precisión. Nos pasamos a lo que es el sesgo. ¿Qué mencionábamos que era un sesgo y de qué depende? Jessica, Cristina, ¿me escucha? ¿Qué era un sesgo, Jessica? ¿O de qué dependía? Bueno, no recuerdo bien, muy bien. Jorge Diego, Yo estoy, profe. ¿qué dices tú, Jorge? Que lo que trata, bueno, el sesgo es tratar de identificar las causas de los errores. ¿Identificar las causas de los errores? Mm, bueno, no directamente eso es el sesgo, pero tiene que ver con lo que mencionas. Entonces, fíjense bien, en ese sentido, el sesgo lo vamos a nombrar, un sinónimo de sesgo lo vamos a nombrar como, en este caso, un error. Los sesgos pueden variar dependiendo de la clasificación general. Por ejemplo, dentro de la clasificación general que checamos para elegir un método, pues es para a la hora de la definición del problema. Número dos, pues, también puede ser un sesgo a la hora de checar cuáles son los parámetros de calidad. Y generalmente donde tiene mayor incidencia los sesgos es en las características generales para la hora de elegir un método analítico. ¿Cuáles eran esas características generales? Donde
se hace un análisis donde los sesgos de mayor incidencia, en este caso son dependiendo del operador. ¿Qué quiere decir que dependiendo del operador? Si el operador no checa la definición del problema, si el operador no tiene la habilidad para manejar el equipo, si el operador no cuenta con una capacitación previa al manejo, etcétera, etcétera, si el operador no calibra el equipo, no se da cuenta de calibrar el equipo, entonces a eso nos referimos como sesgos. Entonces, mencionábamos también de qué depende un sesgo. ¿Qué quiere decir que de qué depende un sesgo? ¿De qué vamos a poder introducir nosotros como operadores? ¿Qué podemos introducir para disminuir los factores de sesgo que acabo de mencionar? ¿Qué podemos hacer para disminuirla? ¿Quién me dice? Hablábamos de blancos y de curvas de calibración. Ok. Entonces, ahí entran lo que son los blancos y entran lo que son la curva de calibración. ¿Qué era un blanco? Era, pues, a grandes rasgos la muestra, pero sin el analito de interés. Ok, es la muestra, pero va a contener todo menos el analito. Vamos a ir checando eso. Más adelante vamos a checar también la curva de calibración. Ok, también checábamos lo que es la sensibilidad. ¿Cómo me explica? No quiero que me lean y eso. Yo quiero, lo que comento aquí es que ustedes lo vayan comprendiendo. Aquí no es nada de aprenderse las cosas. Aquí es de pura comprensión. Si no, pues esto no va a tener ningún sentido. ¿Qué era lo que es la sensibilidad? Es un parámetro de calidad, ¿no? Pero ¿qué va a ser esa sensibilidad en cuestión del método? Karen Manuela, ¿me escucha? Sí, profe. ¿Qué dices, Karen? Cuando hablamos, es más, cuando hablamos de sensibilidad, ¿tú qué dices, Karen? ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere? A lo mejor no en este parámetro, no en instrumental, pero ¿qué es sensibilidad? Cuando dice está sensible o etcétera. Cuando sus parejas están sensibles, ¿qué dicen? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Por vulnerabilidad. Sí, bueno, hay algo de relación ahí. Entonces, eh, recordando, recuerden que la sensibilidad es esa capacidad, ¿para qué? Para detectar pequeñas diferencias. Por eso es que, pues ya saliéndome aquí del tema o retomando, cuando no sé, ustedes lo han visto, cuando sus parejas o algún tipo de persona o familiares, etcétera, reaccionan ante cualquier cambio que tú puedes decir, pues, ¿por qué se puso así, no? ¿Por qué reaccionó de esa tal manera? Y se debe a lo que es sensibilidad, porque estamos en un momento de percibir aquellos pequeños cambios que pueden alterar el resultado. Enfocado a la que es acá un equipo, a un método, a un instrumento, es, por ejemplo, aquí la sensibilidad es que es el método o la técnica, tiene que adoptar o tiene que presentar cierta sensibilidad. ¿Qué quiere decir? Que gracias a los métodos y a las técnicas se pueden determinar pequeñas variaciones. Por ejemplo, si estamos tomando en cuenta una concentración, esas pequeñas variaciones se van a poder dar lectura o se van a poder interpretar. Eso es con respecto a las concentraciones. Sin embargo, un equipo o un método también puede tomar en consideración la sensibilidad con respecto a cómo está reaccionando la muestra o el analito. Recuerden que aquí el analito checábamos en algunos de los parámetros que pueden ser, que puede reaccionar o puede emitir algún tipo de radiación o algún tipo de señal. Esa señal puede ser física o puede ser química. Entonces, el equipo tiene que tener la sensibilidad para poder detectar esos pequeños cambios.
para poder discernir también si es una señal física, si es una señal química, cómo la va a procesar. A eso nos referimos entonces con sensibilidad. Entonces es la capacidad para detectar esos pequeños cambios. Y entonces hablando de un equipo, pues obviamente tiene que presentar una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque tiene que detectar esos pequeños cambios, esas pequeñas diferencias para poder llevar a cabo un resultado. Entonces ahí hablamos con sensibilidad. También el otro era un límite de detección. Hablábamos que el límite de detección, cuando estamos checando algún tipo de concentración, como lo pueden ver aquí en la grafiquita del lado derecho, entonces el límite es hasta qué concentración máxima puede medir, hasta qué concentración mínima puede medir. Posterior o después de esos límites de detección, tanto máxima como mínima, ya no puede medir. Sí te va a arrojar un resultado, o lo mejor dependiendo del equipo, te va a arrojar un resultado, pero el resultado va a ser totalmente incongruente o incorrecto. O el mismo equipo también te va a marcar un cierto error. ¿Por qué? Porque ya no puede determinar, ya no puede calcular una concentración fuera de los límites de detección. Es decir, cuál es lo máximo y cuál es lo mínimo. Aquí hay que checar entonces un límite de detección. Si queremos cuantificar cierto tipo de concentraciones, bueno, vamos a elegir un método donde nos abarque los límites de detecciones pues más altos y más bajos. Si vamos enfocados a que la muestra está muy concentrada, si vamos enfocados a que la muestra tiene una baja concentración, entonces hay que checar el límite de detección, hasta qué concentraciones bajas, hasta qué concentraciones altas tendremos que tomar en consideración. Si yo me enfoco en una concentración baja y el equipo, el método que estoy eligiendo no mide ese tipo de concentraciones, no tiene esa capacidad, pues entonces voy a obtener otra vez resultados erróneos. ¿Por qué creen que les comento que lo que tiene mayor incidencia en cuestión de los sesgos son los operadores? Porque ustedes tienen que analizar qué método elegir y cómo estarlo manipulando, cómo estar llevando a cabo el protocolo. Entonces aquí depende mucho de esta situación. Ok, hablamos también del intervalo lineal. El intervalo lineal ya no se asemeja a lo que es, bueno, puede relacionarse con el límite de detección, pero el intervalo lineal se enfoca en cada uno de estos parámetros que podemos encontrar entre los límites de detección. Ya que se determinó el límite de detección, ahora hay que checar cómo está midiendo o cómo se puede medir aquí, en este caso, el método. ¿A qué nos referimos con esto? Que esto va a depender también, fíjense bien, de la curva de calibración. ¿Qué significa? ¿Cómo voy a tomar en consideración los intervalos lineales? Que es muy diferente a los límites que pueda medir. Es decir, los límites hasta dónde mide, hasta qué alta y hasta qué baja concentración, por ejemplo. Y el intervalo lineal es cómo está midiendo para llegar a una alta concentración y para llegar a una baja concentración. Por lo tanto, esto se enfoca en el intervalo entre quién y quién, entre la concentración más alta y la concentración más baja. ¿Por qué tiene que ver con la curva de calibración? Tiene que ver con la curva de calibración porque aquí va a depender de qué concentraciones estoy tomando en consideración para poder llevar a cabo esta curva. ¿Qué quiere decir esto? Que si voy a medir las concentraciones de 5, 10, 15, 20, 25, 30, por ejemplo, o de 1 en 1, o de 2 en 2, o de 3 en 3, obviamente, entre más específico sea, mejores resultados o más aproximados vamos a obtener. Pero en estos casos, generalmente, pues hay que elegir un cierto tipo de rangos de concentraciones que vamos a estar midiendo. Esto, pues, lo podemos observar mucho mejor en la práctica. Esperemos, pues, esto ya vaya controlándose porque esto es más práctico que teórico.
Entonces, pues vamos a ir checando esas partes, pero vamos a comprender entonces primero la teoría. Si no comprendemos primero la teoría, pues se nos va a complicar algo la práctica. Entonces, pero quiero que sí vaya quedando claro todo esto, intervalos lineales. Bueno, pasamos a lo que es la selectividad. Ya habíamos checado esto también de la selectividad. Checamos que en la selectividad, por ejemplo, es la selectividad de un método va enfocado a qué capacidad tiene, entonces, este método, qué capacidad tiene para poder, en este caso, tomar solamente en consideración el analito. Recuerden que una muestra o una alícuota también puede estar presentando, generalmente los componentes de una alícuota o de una muestra presentan una matriz de especies químicas. Ellos son los que presentan o lo que forman la matriz. ¿Qué quiere decir la matriz? Son todas las especies químicas que están interactuando con el analito o con lo que se desea analizar. Entonces, fíjense bien, aquí la selectividad puede depender también del operador. ¿Para qué? Para, en este caso, disminuir las especies químicas que puedan interferir a la hora de la medición. ¿Qué significa eso? Que si una muestra está demasiada, vamos a hablar, demasiada cargada de especies químicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y si encontramos algún tipo de sólidos, pues lo primero que tenemos que checar es o realizar una separación, una decantación, una filtración dependiendo de, o en algunos de los casos, precipitaciones. Entonces, fíjense bien que aquí tenemos que tomar en consideración que nos vamos a basar en los métodos analíticos clásicos. Ok, entonces se trata de reducir primero el operador, tenemos que reducir al máximo hasta lo posible, ¿no? Tampoco más no se va a poder hacer. Entonces se tiene que reducir hasta lo posible, físicamente hablando, o separación física, ir disminuyendo lo que son las especies químicas de la matriz de la muestra o del analito, que estén interactuando ahí con el analito. Entonces, ok, dependiendo de eso, todavía van a quedar especies químicas, todavía es muy probable que queden especies químicas. Entonces, lo que va a hacer el equipo, el método, es que aunque tenga diferentes especies químicas, dependiendo de su manejo, dependiendo de su control o de su diseño, aún así tiene que tener una cierta selectividad, que aunque esté interactuando con diferentes tipos de especies químicas, el equipo sea capaz de detectar o de analizar específicamente ¿a quién? Al analito. ¿Qué hace eso? Disminuye entonces la interacción ya en cuestión de medida, en cuestión de electrónica, disminuye esas interferencias. ¿Para qué? Para llevar a cabo, para poder obtener una buena selectividad. Entonces a eso nos referimos con selectividad. Ok, pasamos a lo que es la curva de calibración. ¿Quién recuerda qué es la curva de calibración? ¿Para qué es la curva de calibración? ¿Alguien que quiera participar? Dice aquí, proceso en el que se va a relacionar la señal analítica medida con la concentración del analito. ¿Qué es esto? Es una gráfica. Entonces, primero, la curva de calibración es un método analítico, sí, es un método generalmente de la química analítica clásica. Ahora, esto no deja de ser parte del análisis instrumental. Acuérdense que solamente es una extensión, es un apoyo, no lo podemos ver de forma separada. Entonces, esta curva de calibración es el método de la química analítica. ¿Para qué es esta curva de calibración? Las curvas de calibración se emplean para poder determinar las concentraciones, que es lo que hacemos en volumetría.
o en una titulación el propósito es obtener una determinada concentración. Ahora, en el análisis instrumental, con base al equipo, con base o dependiendo del método, y una curva de calibración, vamos a obtener la concentración que se desea analizar. Entonces, la curva de calibración podemos definirlo como el método de la química analítica que se emplea generalmente para obtener determinados datos. En este caso, ¿cuáles son esos determinados datos? Generalmente va a ser la concentración. Entonces, las curvas las empleamos para obtener concentraciones. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, ¿en qué se basa la curva de calibración? Esto que pueden observar aquí es la base de la curva de calibración. ¿Por qué? Porque se va a basar en la relación de la señal analítica con la concentración del analito. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal analítica, bueno, ¿quién me va a dar estos datos? El equipo me va a dar este dato. Me va a dar la señal analítica. A esa señal analítica generalmente se le conoce como absorbancia, pero eso pues lo vamos a checar. Ahorita vamos a ir checando un ejemplo. A eso lo denominamos como absorbancia. Entonces, esto es la señal analítica, es la señal que te va a dar ¿quién? El analito. Te va a dar esto como resultado de la muestra que tú quieres analizar. Y te lo va a arrojar en este caso el equipo. Entonces, si se fijan, es una relación entre señal y concentración. Por lo tanto, la señal de la muestra que tú quieres analizar, vas a determinar cuál es la concentración. Ok, para poder realizar una curva de calibración, se requieren soluciones patrón. ¿Quién me dice que es una solución patrón? Lorenzo, ¿me escucha? Sí, profe. Ok, Lorenzo, ¿recuerdas que es una solución patrón? No muy bien. Estoy recordando. No, muy bien. Ok, Lorenzo. Marco Sánchez, Presente. ¿qué dices, Marco? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué es una solución patrón? ¿Qué es una solución patrón? Pues es como un cierto porcentaje de alguna medida analítica o algo que tiene que ir relacionado con la solución patrón que tiene una probabilidad, o sea, de que, por ejemplo, en una solución de medidas que se van sacando constantemente, que todas den el 82% en alguna información que desciende algún reactivo o algo. Ok. No directamente, Marcos. Ok, vamos con María Guadalupe. Es como para hacer una valoración o algo así. Ese es más bien, se emplean para hacer la valoración, pero no es que es una solución patrón directamente. Bueno, ya nos diste uno de los usos. Melanie, Es como una sustancia que se conoce con exactitud y que se usa para tomarla como punto de referencia o algo así. ok, por ahí va. Entonces, tomando en consideración lo que nos comenta su compañera. Fíjense bien, entonces,
Vamos en orden, vayan siguiendo ese tipo de secuencias y si les sirve a ustedes, háganlas para que quede más claro esto. Recordemos que la curva de calibración es un método analítico para determinar concentraciones, un cierto tipo de concentración. Ok, ¿esto en qué se basa? Se basa en la relación de señales analíticas con base a las concentraciones, para poder determinar en este caso la concentración del analito. Pero entonces, para realizar una curva de calibración, ¿cómo, es decir, cómo voy a llegar a la concentración del analito? Para realizar eso, entonces ocupo soluciones patrón, como dice su compañera, son esas soluciones ya conocidas. ¿Qué significa que ya sean conocidas? Ojo aquí con esto. Significa que ya conocemos qué sustancia es y conocemos a qué concentración se encuentran esas soluciones patrón. Entonces, esa es una solución patrón que ya tenemos, ya sabemos a qué concentración se encuentra. ¿De dónde vienen las soluciones patrón? Pues las soluciones patrón vamos a considerarlas o vamos a retomarlas de una solución madre, que es también una solución ya conocida, valores, pero también nos interesa lo que es la concentración. Entonces podemos decir que de la solución madre podemos de ahí sacar y determinar las soluciones patrón. ¿Por qué? Porque de la solución madre tú vas a determinar qué soluciones y cuántas soluciones patrón necesitas para realizar la curva de calibración. Entonces, esa curva de calibración, fíjense bien, es un comportamiento, vamos a decirlo así en vagas palabras. La curva de calibración es un comportamiento ¿de quién? Es el comportamiento entonces del analito. ¿Cómo esperamos que se comporte ese analito? No, ojo, no estamos midiendo la muestra, aún no medimos la muestra. Estamos realizando la curva de calibración. Entonces, quiero que quede claro la parte teórica. Ok, entonces, ya que tenemos esa parte, tú como operador o el investigador o quien sea, tiene que definir cada uno de las soluciones patrón. Generalmente, ¿cuál es el comportamiento de esas soluciones patrón? Pues generalmente vamos a encontrar que la concentración una puede ser 0 o puede ser una concentración baja. Aquí es donde estamos hablando o donde incluimos que para la elección de este método de la curva de calibración, estoy incluyendo, a ver, díganme, ¿qué parámetros se incluyen aquí? Aquí pueden observar la gráfica. ¿Qué parámetros de calidad estamos tomando en consideración para realizar la curva de calibración? Fíjense bien aquí lo tienen. Mora Tapia, ¿me escucha? Sí, profe. Ok, Mora, ¿cuáles son los criterios de calidad que estamos considerando ahí de los que acabamos de checar? ¿Cuáles crees que entren ahí? La precisión tal vez. La precisión, indirectamente, ok. ¿Tienes alguno otro o Pues que se me ocurra por el momento, no. ok? Continuamos con Noemí Garfias. Sí, aquí estoy. ¿Tú qué dices, Noemí? Pues yo veo como de parámetros la señal que emite cada analito y de ahí comparado con pues, las muestras patrones o los estándares. No,
Me refiero, acuérdense que les dije con respecto a los criterios de calidad. ¿Cuáles creen ahí? A ver, en lo que le piensas, Noemí. Oscar. Oscar Pérez, ¿me escuchas? Ok, por favor escríbame entonces, ¿cuáles creen que sean los parámetros de calidad que intervienen ahí en lo que les estoy comentando? Aquí lo presentamos, aquí lo podemos observar. Bueno, pues entonces, para continuar, aquí fíjense bien, estamos en la realización o en el paso de los patrones. ¿De dónde sacamos los patrones? De una solución madre de concentración conocida. Entonces, de ahí mismo, nosotros preparamos estos patrones. Recuerden que les estoy diciendo, ustedes lo preparan. ¿Qué significa que ustedes lo preparan? Que ustedes van a determinar, van a preparar las concentraciones que van a necesitar. Ustedes aquí eligen las concentraciones. Esta es una concentración más baja y el comportamiento va de concentración más baja a concentración más alta. Entonces, los parámetros de calidad que estamos tomando en consideración son, número uno, límite de detección. ¿Por qué? Porque es la concentración más baja y cuál es la concentración más alta. Por eso, en este caso, el límite de detección también depende de la curva de calibración. Ok. Y también estamos tomando en consideración el intervalo lineal. Entonces, el intervalo lineal también son cuáles. Cada una, en qué medida se está tomando en consideración, qué rango hay entre cada una de las concentraciones. Entonces, a esto nos referimos como el intervalo lineal. Entonces, a esto se refiere estos puntos. Ok. Entonces, ya realizando lo que es la curva de calibración, ya lo que hemos realizado, mejor dicho, ya hicimos los patrones. Ya que ustedes hicieron, ¿cuántas muestras hay aquí? 6 muestras, perdón, 6 soluciones patrón. Vamos a nombrarlas así, 6 soluciones patrón. Esas 6 soluciones patrón, ya que las tienes hechas, ya que las tienes realizadas, ¿qué es lo siguiente? Pues vas a obtener una señal. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas tiene que ser analizada en un equipo, en un espectrofotómetro. ¿Por qué? Porque te van a arrojar una señal analítica. ¿Quién va a arrojar esa señal analítica? La va a arrojar el equipo. Entonces analizas la señal de esta concentración y te va a dar tu valor. Y empiezas a graficar. Obtienes la concentración a una señal y empiezas a graficar otra vez. Concentración 3 y te va a dar una determinada señal. Concentración 4 y te va a dar una determinada señal hasta terminar con la concentración 6. Tú ya tienes, perdón, tú ya tienes estos analitos. Entonces te va a dar una concentración 6 y también esa concentración te va a dar una señal. Si se fijan aquí podemos observar a simple vista que la concentración va aumentando con respecto a la primera. Eso es el comportamiento también de una curva de calibración. Tienes que ir tomando concentraciones de la baja hasta la más alta, dependiendo de las que tú vayas tomando en consideración. Entonces a eso nos referimos. Ahora, ya que
tienes las concentraciones, lo metes, tomas una alícuota y tomas en cuenta la señal. La señal te la va a arrojar el equipo y tú tienes que ir graficando. Por eso, la curva de calibración, en pocas palabras, es un comportamiento del analito. ¿Cómo se va a comportar a ciertas concentraciones? Y vas a obtener esta curva de calibración o esta gráfica que es un comportamiento del analito. Ok, ahora, ¿y cómo sabemos entonces cuál es la concentración de la muestra problema? Esto no es muestra problema, si se fijan. Esto es muestras de concentraciones conocidas o soluciones patrón. ¿Por qué? Porque ya conocemos eso y vamos a ver cómo es el comportamiento, cómo esperamos que se comporte. Porque este comportamiento posteriormente tiene que llevarse a cabo con respecto a una regresión lineal. Y ya que se tiene la regresión lineal, ahora sí, de una regresión, ¿qué obtenemos de una regresión lineal? ¿Quién me dice? Es un modelo para predecir valores a partir de los que ya tienes. Exactamente. Entonces, es un modelo. ¿Y cuál es el modelo? La regresión lineal es con respecto a la disminución de esos mínimos errores por el método de mínimos cuadrados. Entonces, vamos a disminuir ese tipo de errores. Por ejemplo, aquí lo tenemos. Fíjense bien, en un inicio podemos graficar esto. O sea, aquí podemos denotar que no hay proporcionalidad. Y aquí sí podemos encontrar esa proporcionalidad. Ok, entonces, dependiendo del grado de proporción entre la señal y la concentración, vamos a determinar esa regresión lineal. Por ejemplo, aquí esto, pues podemos observar que la proporcionalidad, pues hay 0 de proporción. Podemos encontrar algo aquí, pero de proporción no tiene absolutamente nada. Ok, pero ya cuando estamos hablando en la práctica, que la proporción entre las variantes X, Y varían un poco, no como aquí, pues podemos aplicar este método de regresión lineal para disminuir ¿qué? Vamos a disminuir este tipo de errores. Ojo, aquí ya no, aunque tú le apliques una regresión lineal, ya es muy complicado que puedas disminuir este tipo de errores. Entonces, ok, pero nos podemos dar un preámbulo de cómo después podemos aplicar, de ya que tenemos graficado, podemos aplicar la regresión lineal en caso de que exista una desproporcionalidad. Ok, ¿por qué? Porque me va a disminuir esto y lo va a hacer lineal. A esto que teníamos en esta diapositiva, que no es lineal, lo va a convertir en algo lineal. Ojo, vuelvo a repetir, ese es cuando tenemos proporcionalidades buenas, no muy variadas. Entonces, ahora sí, esto se aplica la regresión lineal. Y ahora sí, tomamos en cuenta también lo que nos comentó Alan, que también es un modelo para predecir valores, siempre y cuando si ese modelo se ajustó, en este caso, a la regresión lineal. Ok, si este modelo se ajustó o este comportamiento de curva de calibración se ajustó a la regresión lineal, ¿cómo vamos a quedar? Ahora, ¿cómo puedo predecir un valor ahí? ¿Mediante qué puedo generar ya el valor o el resultado? Alan, vamos a predecir valores. ¿Cómo le hago? Pues generalmente, como es un modelo lineal, la ecuación es la ecuación de una recta. Exactamente. Y con esa ecuación, pues, por ejemplo, si yo quiero saber qué concentración va a tener, o más bien, si quiero predecir, por ejemplo, la señal química a partir de una cierta concentración,
pues yo pongo esa concentración a la que quiero predecir el valor de la señal química. Ese Claro, es valor lo dejo correcto. ¿ok? De hecho, también se puede la concentración, Alan. Se pueden ambas. Puedes predecir también la señal, como bien lo dices, y también puedes predecir la concentración. Pero ¿qué concentración voy a predecir aquí? Pues voy a predecir lo que es la concentración de la muestra problema, porque lo que yo estoy graficando aquí no son muestras problemas, son soluciones patrón de concentraciones conocidas. Ahora, ¿qué seguiría en este proceso? Ya le apliqué la regresión lineal y voy a obtener, como dices, es lineal. Entonces, ¿quién obtiene ese modelo o ese comportamiento lineal? Pues la ecuación de la recta. Y es igual a ¿qué? Mx más b. Ahora sí, si yo quiero saber cuál es la concentración de la muestra problema, ¿qué es lo que hago? Que a la muestra problema, como aquí no la estoy incluyendo, aquí en ningún momento la incluí, la muestra problema la voy a llevar al equipo y me va a arrojar una señal. Cuando ya tengo esa señal, voy a emplear lo que es la ecuación de la recta. A esa señal, ¿qué concentración corresponde? Entonces voy a despejar lo que es la concentración. Y con base a eso voy a obtener ahora sí la concentración. Por eso la curva de calibración nos sirve o es generalmente empleada para determinar concentraciones en muestras problemas. ¿Mediante qué? Pues mediante el comportamiento ya conocido de soluciones patrón. Ojo, entonces, fíjense bien, ¿cómo voy a elegir una solución patrón? Dependiendo de lo que yo quiera analizar, si voy a analizar proteínas, entonces las soluciones patrón que deben de contener pues tienen que contener un comportamiento de ¿qué? De una proteína. Entonces, las soluciones patrón tienen que ser a concentración, pero de determinada proteína para ver el comportamiento. Ok, ya que está eso, si por ejemplo ahora tenemos, si quiero analizar como es aquí, cierto tipo de colorante, si está degradándose el colorante o no se está degradando porque está causando contaminación, entonces, ¿qué hago? Pues lo que voy a emplear aquí, pues ya no van a ser proteínas, porque lo que quiero analizar es un colorante, quiero saber a qué concentración está y si cumple o no cumple las normativas. Entonces, lo que voy a emplear en las soluciones patrón es colorantes a concentraciones conocidas para poder llevar a cabo este análisis o este comportamiento. Otro ejemplo, ¿qué puede ser? No sé, si estoy determinando, se me ocurre, es como ejemplo, azúcares, pues tengo que emplear, si quiero determinar sacarosa, ¿qué tanta sacarosa hay? Pues tengo que determinar entonces aquí, las soluciones patrón tienen que estar a base de sacarosa, algún tipo de sacarosa, algún tipo de azúcar, para poder determinar ese tipo de muestra. ¿Queda claro? A ver, ¿dudas hasta aquí? Y eso es una curva de calibración. Para eso nos sirve esa curva de calibración y cómo estamos o cómo vamos a realizar una curva de calibración. Por eso fíjense bien aquí la importancia. Porque en algunos parámetros, por ejemplo, la sensibilidad depende de la curva de calibración. ¿Por qué también el sesgo? Depende del calibrado del instrumento o del uso de blancos, que también vamos a aplicar las curvas de calibración. ¿Por qué es tan importante esto? Es tan importante porque si aquí hay que tomar en consideración otra vez la habilidad del operador.
en el sentido en que si yo preparé mal la solución madre, si está mal preparada, si determiné la concentración incorrecta o en los cálculos o en el modo de preparación, todo esto va a estar erróneo y vamos a obtener un resultado erróneo. Pero bueno, en una curva de calibración lo que tenemos es una relación entre los dos ejes que es X, Y. Y siempre va a ser señal, X generalmente es concentración. Entonces a esto nos referimos como la relación. Entonces una curva de calibración también es una relación entre dos tipos de señales. En este caso la señal del equipo o la absorbancia, como les notaba, y en señal de la concentración. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener la señal? Pues de cada concentración. Esto nos lo va a dar el equipo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si esto lo realicé mal, si el intervalo lo puse mal, si los máximos o los mínimos estaban incorrectos, pues obviamente esto nos va a dar un error. Ahora, fíjese, dato importante, como derivado de la regresión lineal, obtenemos un dato, un valor de R cuadrado. ¿Están llevando estadísticas o llevaron ya estadística? Ya El llevamos. semestre pasado. Ah, ya llevaron, ok. ¿Qué significa R cuadrado entonces? ¿Ya vieron por qué es importante los conceptos fundamentales de las materias? Hablo de conceptos fundamentales, porque son unas cosas básicas que tenemos que interpretar. Ya vieron química analítica, qué es una solución madre, qué es una solución patrón. Desde los más básicos, teniendo en cuenta lo más básico, pues nos sirve como base. Entonces, ¿quién me dice que es R cuadrado? El coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Ok. Ahora, ¿para qué me sirve ese R cuadrado? Por ejemplo, aquí ya apliqué la regresión lineal y me va a dar un valor de R cuadrado. ¿Qué me va a indicar ese R cuadrado? ¿Para qué me sirve ese número? ¿Lo voy a aplicar en los cálculos? No, ese R cuadrado no se emplea para realizar ningún cálculo. Entonces, ¿por qué es tan importante que lo pueda yo o para qué lo voy a determinar? Sí es muy importante a la hora de llevar a cabo un análisis analítico. Sí es bastante importante, pero bueno, ¿por qué si no lo incluyo en los cálculos, por qué es tan importante? Fíjense bien, de este valor depende si puedo continuar con la experimentación o no puedo continuar con la experimentación. El valor de R cuadrado. Dependiendo de su valor, podemos saber si el modelo es útil o no para el experimento que estamos realizando. Dependiendo del valor de R cuadrado, puedo saber si este comportamiento se asemeja o no se asemeja al modelo, o se apega al modelo matemático, si lo quieren checar así. Es decir, si se apega a la ecuación de la recta o no se apega a la ecuación de la recta. Ahora, vamos en pasos. ¿Qué valores debo de tomar en consideración para poderlo determinar? Un ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo. De aquí me voy a dar cuenta, pues, de todo. Si el R cuadrado me indica un valor de, a ver, me indica un valor de 200, ¿qué harían ustedes? Si me arroja un valor de 1, ¿qué significa? Si me arroja un valor de 0.20,
Es decir, ¿qué voy a esperar de ese R cuadrado para saber si puedo continuar? Ahorita voy a explicar por qué puedo continuar o no puedo continuar con la experimentación. Bueno, entonces, como pueden ver, pues esto es el análisis instrumental. Tienen que empezar a analizar desde los conceptos básicos, desde lo que vimos en clases pasadas, porque si no, esto se ve formando cierto tipo de lagunas. Entonces, por favor, pónganse al corriente. Entonces, a ver, Alan, Jair, ¿qué valores necesito? En primera, los valores que estoy mencionando, pues hay un valor totalmente incorrecto que ni siquiera se apega a lo que es el valor de R cuadrado. ¿Cuál es de los que mencioné? 200. El de 200, exactamente. ¿Por qué? Porque el valor de R cuadrado, lo máximo es igual a ¿qué, Alan? 1. A 1. Entonces, lo máximo es igual a 1. De ahí, pues ya no puede aumentar, porque lo máximo es este comportamiento a 1. ¿Cuál es lo mínimo? Pues si encontramos 0, pues ya no hay nada de gráfica, ¿no? No estamos graficando. Ok, entonces, comprendiendo el valor de R cuadrado para todos, comprendiendo este valor de R cuadrado, fíjense bien en lo que se enfoca. Este valor de R cuadrado va a determinar o es la relación que hay entre X y Y. Ese es el R cuadrado, el coeficiente de determinación R cuadrado. En este caso, ¿qué es? La relación que hay entre X y la relación que hay entre Y. Y lo que se espera en una curva de calibración es lo que estamos observando aquí en esta gráfica, que exista una proporcionalidad. En este caso, que la relación entre X y que la relación entre Y, entre cada una de nuestras soluciones patrón, sea exacta, que corresponda, que sea lógica. ¿Qué significa esto? Que si a una concentración de 1 nos da de 0.04, a una concentración de 2 nos da 0.05, por ejemplo. A una concentración de 3, 0.06. A una concentración de 4, 0.07. Aquí 0.08 y aquí 0.09. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una relación directa entre X y Y, que sí es proporcional, que sí es lógico. Ok, ¿qué pasa aquí cuando entonces empiezo a tener diferentes comportamientos? Que la concentración ya no es proporcional, que si aquí me dio de 0.01, aquí y en la C2 me dio de 0.06, por acá, si la concentración 3 me dio de 0.01 otra vez, y acá me dio 0.09, 0.08, 0.011, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Me identifica o me va a identificar que hay errores, hay sesgos. ¿Y qué significa? Que los errores es de cómo yo tomé aquí la muestra, si las soluciones o las concentraciones están bien, y si las concentraciones aquí me están variando, aquí, si las señales, perdón, me están variando con respecto a las concentraciones, ¿qué quiere decir? Que está mal preparado. Una. La otra, que a la hora de que yo tomé la alícuota para llevarlo al equipo, a lo mejor no lo tomé correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues fíjense lo que me está indicando. Esa es la importancia. Entonces, por eso es R cuadrado que me va a determinar la relación que hay entre Y y la relación que hay entre X. Entonces, aquí, fíjense bien, aquí qué comportamiento, qué valor de R le pondrían a esto. ¿Qué R cuadrado tendríamos ahí? Alan. De 1. Un valor de 1. ¿Por qué? Porque está siendo proporcional. Está siendo exacto.
Eso en la práctica, eso en las experimentaciones, eso en las investigaciones, pues es muy complicado llegar a uno. Es raro cuando se llega a uno. ¿Por qué? Porque son diferentes los factores que influyen en la preparación o la determinación de las sustancias o los análisis. ¿Qué es lo ideal? Pues lo ideal es que llegara a uno. Ahora, fíjense bien, ¿qué pasa si el uno es el máximo? Que hay una proporcionalidad exacta entre lo que es la concentración y lo que es la señal, o entre X y Y. Entonces, fíjense bien, ¿qué pasa si me da un valor de 0.98? ¿Qué sucede ahí? Pues que la relación entre la señal y la concentración o entre Y X se va desapegando. ¿Qué quiere decir? Que ya no, que la relación va disminuyendo. Y conforme se va alejando R cuadrado de 1, en cuestión, en cuestión de disminución, cuando se aleja, R cuadrado del valor máximo que es 1, cuando se aleja, entonces significa que la relación entre Y la relación entre X va disminuyendo. Y esto, en alguno de los sentidos, dependiendo del valor, quiere decir que pues no hay coherencia entre mi valor de X y mi valor de Y. Ok, aquí cuáles son los valores que tengo que tomar en consideración. Si me da un valor de 0.99, adelante, se está pegando al 1, no hay problema, sí existe una buena correlación entre la señal la concentración, que sí corresponde a lo que debe ser, ¿no? 0.99, correcto, 0.98, 0.97, 0.96. Si llega un valor, generalmente, fíjense bien ya todo lo que se está alejando. Entonces, si el valor de R cuadrado va disminuyendo con respecto a 1, ¿qué quiere decir esto? Que se va alejando la relación entre señal y concentración. ¿Qué quiere decir? Que pues entre más se alejan los resultados también se están alejando de la confiabilidad o de la exactitud. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Qué podemos hacer? O vamos a tomar como referencia. Generalmente, fíjense bien, dependiendo del investigador, dependiendo de las situaciones, eh, por ejemplo, he notado que en industrial hay veces que toman, para sus fines de ellos, sí toman valores ya más inferiores, 0.50, 0.60, 0.70, etcétera. Pero para cuestiones de investigación, espero que hayan comprendido cada uno de ustedes por qué es tan importante los valores de R cuadrado aplicado a bioquímica, la otra carrera. Aplicado a bioquímica, ¿por qué es tan importante los resultados que sean más apegados al 1? Porque si tú quieres determinar en una muestra, si tú quieres determinar una concentración de esa muestra y vas a dar esos resultados al público y tú no tienes un valor de R adecuado, ¿qué quiere decir? Que tus resultados que estás dando a conocer se están alejando de la veracidad, de lo que en realidad pueda tener esa concentración, esa muestra. Si se aleja tu valor de R es porque también tus valores, tus resultados se están alejando de lo que es la confiabilidad o de la exactitud. Si lo quieren ver así en otras palabras, también se está alejando de la precisión. No es tan preciso, aunque seguimos pero no es preciso ese resultado que estamos observando. Imagínense en los laboratorios de análisis clínicos, cuando ustedes van, hacen este tipo de situaciones o este tipo de equipos, los calibran con soluciones, etcétera, y arrojan un valor. Entonces, fíjense bien, si no tienen, un ejemplo, si no tienen un valor de R cuadrado adecuado para poder dar ese resultado, ¿qué va a pasar? Pues entonces van a estar emitiendo resultados incorrectos. Entonces, aquí quiero que ustedes vean la importancia del valor de R cuadrado.
Entonces no lo vamos a tomar tan a la ligera. Un valor dependiendo del valor de R cuadrado, va a depender tu resultado. Si tu señal entre Y y X no hay buena relación entre ellos, no hay una relación de proporcionalidad, quiere decir que el resultado que vas a obtener, pues va a variar un poco. Ahora, en bioquímica, ¿qué voy a tomar en cuenta? ¿De qué valor? Pues voy a tomar en cuenta el valor de 1, de 99, de 98, de 97 y de 96, pero ya estamos hablando de que se está alejando más de la confiabilidad, entre comillas, o de la precisión. Ahora, ¿qué sucede aquí con esto? Que si tengo un valor de 0.96 hacia abajo, en cuestiones pues de experimentación y de investigación, quiere decir que tengo que determinar cuáles son esos factores que están influyendo en el valor de R cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que están influyendo en los valores de Y y en los valores de X. Entonces tenemos que encontrar eso. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que hay que repetir, lo más recomendable es que a estos valores de 96 hacia abajo, lo más recomendable es que chequemos, que repitamos, mejor dicho, ya que checamos cuáles son los factores que están influyendo en este valor de R, si estadísticamente R está muy baja, pues quiere decir que algo hicimos mal, que en la metodología algo está mal, hay algo que no está dando proporcionalidad entre Y y entre X. Por lo tanto, es recomendable volver a repetir la experimentación. Entonces, dependiendo de esos valores, de 0.96 hacia abajo, ya se está alejando más lo que es la relación entre Y y X. A ver, les pregunto a todos, ¿quedó claro hasta aquí? ¿Hay dudas? Yo, profe, no entendí bien lo de R, o sea, me refiero a qué significaba. R cuadrado me indica el valor de la relación que hay entre Y y X. Eso es directamente lo que es R. Ah, pero varía dependiendo de, pues, qué se va a analizar o algo así. Ajá, va a variar. No depende de lo que se va a analizar. Depende de cuál es, otra vez voy a repetir, dependiendo de la relación entre Y y X. ¿Qué significa esto? Que todas tus concentraciones tienen que estar exactamente preparadas y que correspondan. Concentración 1 aquí es más concentrado, concentración al 2%, al 3, al 4, al 5 y al 6%. Entonces, ¿qué esperas de eso? Que si la concentración 1 te dio una señal de 0.01 de absorbancia y como esto va decreciendo, va incrementando proporcionalmente, va de concentración 1%, 2 al 3, al 4, al 5, al 6%, también esperas que la señal que tenemos aquí de cada una de estas soluciones patrón también vaya creciendo proporcionalmente a las mismas concentraciones. Entonces a eso le llamamos como una relación de proporcionalidad y ese valor nos lo da R cuadrado. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. O antes de continuar, no sé si quedó claro la duda, Noemí, o alguien más tenga alguna otra duda. Sí, profe, gracias. Pues nada. Bueno, los demás, dudas. Bueno, qué bueno que todo vaya quedando entonces al 100. Vamos a checar un ejemplo. Bueno, aquí les había pedido que todos tengan Excel.
Ok. Entonces voy a presentar un Excel para ver cómo se hace esto. Que yo creo que ya todos ya saben cómo se puede realizar. Ok, me indican que ven en pantalla, por favor. ¿Sí se ve el libro de Excel o no se ve? Sí. Sí. Ok, muy bien. Fíjense bien. Tenemos que para hacer una curva de calibración necesitamos dos señales, que ya vimos cuáles son, una señal Y y una señal X. Para comenzar a graficar, generalmente pues comenzamos con las X y luego con las Y. Ok, entonces para realizar una curva de calibración, vamos a poner los datos. Tengo 0. Primero a la concentración más baja puse 0, que eso me va a dar lo que es el blanco, ¿sale? Un valor de 0. Por lo tanto, esperaría aquí en valor de Y, pues también un valor. Si tengo 0 de concentración, ¿cuál sería el valor de Y? Si no estamos midiendo, si no tenemos analito, pues también 0, ¿no? Ok. Continuamos con 0.5. Esto ya es ya cuando realizamos las soluciones patrón, van en el eje de dónde? De las X soluciones patrón. Si alguien lo quiere ir siguiendo o se esperan a que primero explique y ya después ustedes lo hacen. Soluciones patrón. Y aquí Y, que es la señal analítica. Entre paréntesis vamos a poner absorbancia. En algunos casos lo encontramos como absorbencia. Ok. A un valor de 0.5, fíjense bien, como si ya estuviéramos construyendo una gráfica, ya está, esto es lo conocido. Si tienen 0.5, nos vamos al equipo y nos da un valor de 0.016. Preparamos una solución patrón al 1% o dependiendo de miligramos sobre mililitro o partes por millón y nos da una concentración de 0.04. De 2.5, 0.086. Estos los estoy sacando de la presentación que tengo o del ejemplo. En un valor de 5 nos va a dar un valor de 0.164. Entonces, esa es la forma de ir preparando y de ir construyendo con respecto a lo que vamos realizando experimentalmente. Entonces, en una concentración de 7.5 que preparamos, lo metemos al equipo y nos va a dar un valor de 0.253. Un valor de 10 nos va a dar de 0.341. A ver, déjenme ver si hay más datos. No, ya son todos. Ok. Con esto vamos a construir. Con esto vamos a construir nuestro comportamiento de la curva de calibración. Entonces, curva de calibración son soluciones ya conocidas que nosotros preparamos y esto es lo que nos arroja el valor, en este caso, el equipo. ¿Quién? La señal analítica. En ningún momento estamos tomando en consideración la muestra, pero este es solamente para ejecutar, en este caso, la curva de calibración. Entonces nos vamos a insertar gráfica. Y tenemos este comportamiento. ¿Qué es lo que primero que me debo de dar cuenta
a la hora de graficar, tenemos que tomar en consideración que siempre, ojo con esto, tomen sus notas. En el eje de las X debo de tener la concentración. Eje de las X es igual a concentración o al comportamiento del analito, como lo quieran tomar en cuenta. Y en el eje de las Y, ¿qué es lo que tenemos? La señal o la absorbancia. Esto es lo que nos da los valores el equipo. Esto lo sacamos del equipo. Ojo, para cuando podamos hacer prácticas, ya lo sepan realizar. Ok. ¿Cómo saco el valor de R cuadrado? O primero tengo que hacer la regresión lineal. Le doy, me coloco aquí sobre la recta o sobre la pendiente. Le doy clic derecho y nos vamos a agregar línea de tendencia. Nos aparece un submenú, una ventana. Seleccionamos aquí lineal, lo que queremos es que más linealización. Y ponemos aquí, señalamos las casillas, presentación de ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Listo, como pueden ver ya aquí nos aparecen estos valores. Ok. ¿Qué me indica el valor de R cuadrado? Fíjense bien, esta línea punteada es con base a la regresión lineal. Quiere decir que esto lo alcanzó a ¿qué? A reducir hasta los mínimos errores, lo alcanzó a reducir lo más posible, tampoco no se puede más. Ojo, aquí entonces nos da un valor de R cuadrado, 0.99, está muy pegada al 1. ¿Qué quiere decir? Que sí existe una proporcionalidad entre quién y quién, entre los valores Y y los valores X. Quiere decir que esta experimentación pues, es confiable para poder determinar con base en la ecuación de la recta una concentración o una señal dependiendo de que lo más usual es la concentración. Ok, ahora vamos como... ¿Perdón? Y una pregunta. Adelante. ¿Cómo sacó el Y y el R cuadrado en la gráfica? ¿Cómo saqué el Y? Sí, ¿cómo lo puso dentro de la gráfica? Que no? Ah, ok. Vuelvo a repetir el procedimiento. Ok. Ahí ya graficamos. ¿Cómo determino o cómo identifico los valores? Otra vez desde cero. Coloco sobre la pendiente y doy clic derecho. Nos vamos a agregar línea de tendencia. Ya que estamos en línea de tendencia, seleccionamos lineal. Eso ya está por default. Y seleccionamos solamente las casillas ecuación en el gráfico y la casilla R cuadrado. ¿Listo? Seleccionamos y con eso nos aparecen estos valores. No sé si quedó claro o si era la pregunta. Sí, profe, está bien. Ok. Bueno, entonces continuamos. Ahora, nos dio un valor de R cuadrado. ¿Por qué? Porque existe una cierta proporción entre los valores, una cierta coherencia de lo que pueda corresponder en cuestión del aumento de las concentraciones con las señales analíticas. Entonces, fíjense bien, si por ejemplo aquí suponemos que es una concentración de 5,
suponemos que nosotros nos da una de 5, pero en realidad calculamos mal un ejemplo y tenemos una concentración de 2. Fíjese bien, si tengo mal una concentración, ¿cuánto varió mi R cuadrado? ¿Estaba en qué? Estaba en 0.99, ahora está en 0.92. Entonces, si yo tengo mal estos valores, si hasta yo de aquí los digito mal, también voy a obtener resultados incorrectos. Si calculé mal la concentración, también. Si el equipo, por ejemplo, uno de los casos no está calibrado, cero 34, casi no influyó nada, ¿no? Entonces, fíjense bien en dónde radica más en las soluciones patrones y quién prepara las soluciones patrones. El operador. Aquí teníamos 5 y tenemos este valor. Ya de plano que el equipo esté muy descalibrado, que no esté notando, pues obtenemos este tipo de resultados. Fíjense R cuadrado hasta dónde bajó, cambiando la señal, que es un valor bastante erróneo. Fíjense bien, entonces lo que quiero notar aquí es que si estos valores no están congruentes, no están proporcionales, que es lo que buscamos en una curva de calibración, el R cuadrado ya no va a haber una relación, ya no corresponde a nuestro comportamiento, ya no es una relación entre Y y X, ya no es proporcional, ya no es congruente ese comportamiento. Entonces a eso nos referimos con la curva de calibración. Bueno, aquí son los originales, creo. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Bueno, pues entonces les recomiendo que allí en su Excel, les voy a dejar este mismo ejemplo y ustedes lo hagan. Ya tienen aquí el resultado. Quiero que lo practiquen. Entonces les voy a poner ahora la pantalla de Power para que tomen de ahí el ejemplo. ¿Me indican si se ve la presentación? Y entonces, este es el ejemplo Sí, que pueden profe. realizar ustedes. Sí, gracias. Este sí es el ejemplo que pueden realizar. Eso lo hacen, le pueden tomar foto para que ustedes mismos lo hagan. Desde cómo graficarlo. Ya vieron cómo se hizo, es el mismo ejemplo. A ver si se ve más grande. Checan eso y de tarea estos ejercicios para que le tomen foto. Entonces, estos son los ejercicios que vamos a realizar.
Bueno, ¿dudas hasta aquí? Yo, profe, Adelante. ¿sí me pudiera repetir qué es lo que tenía que ir en el eje de las X y en el eje de las Y? Ok, con base a en el eje de las Y va la absorbancia o la señal analítica. En el eje de las Y, este parámetro. Y siempre en el eje de las X encontramos la concentración, que es este de aquí. Gracias. De nada. Muy bien, pues entonces tienen su tarea. El día de hoy aquí le vamos a dejar. Y nos vemos la siguiente clase. Recordarles, Vale, profe, gracias. generalmente la siguiente clase yo creo que ya vamos a ir cerrando la unidad. Por eso les comentaba, ya vieron por qué es tan extensa la primera unidad. Entonces, y por qué es tan importante que tienen que quedar ciertos criterios y conceptos aclarados. Entonces, derivado de lo que he estado observando, requiero que se pongan al corriente con estos conceptos. Requiero que se pongan al corriente con lo que hemos visto en clases, porque cada vez que nos conectamos les pregunto y son pocos los que me contestan. Entonces, pónganse al pendiente ahí con eso y pónganse a repasar brevemente esto. Recuerden que es de analizar o es de razonamiento, nada más no se lo aprendan, solamente compréndanlo. Bueno, nos vemos el lunes con sus tareas, por favor. Las quiero en Excel, eso lo realizan obviamente en Excel. ¿Hay más programas para realizar eso? Sí, hay más programas. Ya los iremos checando si nos queda tiempo, si no vamos manipulando Excel nada más.